Hola, ¿qué tal compañeros? Estamos entonces en el tema 2.1. Vamos a hablar un poquito del origen y la formación del sistema político mexicano, haciendo énfasis un poco en cómo se origina, ¿no? Desde 1821, la independencia de México, hasta la actualidad que tenemos el actual sistema político mexicano. En realidad, cómo llegamos hasta lo que tenemos aquí, principalmente pues por las constituciones, después por ahí de las reformas electorales que les voy a encargar como parte de la tarea que lo analicen. Esas reformas electorales ya consolidan el sistema político mexicano que tenemos actualmente, pero de dónde viene, cómo se va formando, pues hay que ver cómo empieza desde 1821, ¿no? Entonces, tenemos entonces el régimen imperial de 1821. Recuerden, con Iturbide se inicia siendo un imperio México. Ya después, hacia 1824, se pasa a ser lo que es una república federal, donde supuestamente ya hay votaciones, pero hay un autoritarismo debido a que los presidentes, después de 1824 y con la constitución de 1824, pues se quedan en el poder mucho tiempo. Era fácil mantenerse en el poder, ¿no? Corrompiendo por ahí las, entre comillas, votaciones, ¿no? Elecciones que no eran directas, sino eran indirectas, y además no todos votaban, ¿no? Votaban los privilegiados, y estos privilegiados votaban al representante, el representante que elegía al presidente. Entonces eran votaciones indirectas. Después de 1824 hasta 1857, por allá, con Benito Juárez, ¿no? Durante ese periodo, y hasta 1824 hasta 1917, se pasa a lo que ahora conocemos como República Federal Democrática, con el establecimiento del sistema de partidos y las sucesivas reformas, ¿sí?, electorales que tenemos, pero que en el estado se mantuvo como un partido hegemónico, que ya sabemos fue el PNR, que pasó después a ser el PRI, pero no llega esa democracia. Estaba ya, entre comillas, pero no había alternancia, ¿no? Un solo partido se mantenía en el poder hasta el 2000, que entonces ya se puede decir que se tiene una república federal democrática, ¿no? Y ya llega la alternancia. Y aquí se menciona, ¿no? Se logró evolucionar de una realidad autoritaria, del imperio, después a los presidentes autoritarios también, de un régimen presidencial todopoderoso desde que inicia Santa Anna en el 24, que sustentado bajo un corporativismo y patronalismo, o sea, yo controlo el patrimonio y trato a la nación como una corporación, que había sido legitimado desde la posrevolución, ¿sí?, mediante la distribución del reparto del poder entre las diversas fuerzas políticas. O sea, no porque se hayan acabado los presidentes autoritarios y haya un sistema de partidos ya llegaría a una clara democracia. Todo lo contrario, dando vida así, que le da vida a la revolución, al partido hegemónico, ¿no? Instrumento de dominación política, que es el PNR y después PRI, hasta ver la alternancia, como les ya está comentando ahorita, hasta el año 2000, ¿no? Entonces, empieza México en 1821 a 1824. No existía un verdadero control sobre el territorio ni la población. Iturbide era emperador. Lo que sucedía con el sistema político mexicano es que era muy central, ¿sí? Existían poderes regionales, locales, cacicazgos mismos, que realmente gobernaban de acuerdo a sus propias leyes, basadas en sus intereses y su fuerza. Así que prácticamente se podría decir que un esclavismo entre comillas, pero no lo había, ¿no? Un periodo de anarquía durante ese periodo, porque había muchos conflictos internos entre liberales y conservadores, mismo debate que se dio más adelante. Gobierno representativo a través de una junta que estableció Iturbide, el cual se iba a encargar, ¿no?, de establecer también el Congreso, el cual iba a procurar una nueva constitución, pero estableciendo supuestamente este Congreso la forma de gobierno que iba a ser monárquica, no imperial, como Iturbide, el emperador. Más adelante, en 1824, llega esta constitución, Iturbide cae, viene Santa Anna, entonces vienen las votaciones. Y aquí en 1824 empiezan las votaciones, ¿no? Y se vota por el presidente directamente. No se vota por el presidente directamente, sino se elegía, como les comentaba, un representante que a su vez elegía al presidente, ¿no? ¿Y quién votaba? No todos, sino aquellas personalidades, terratenientes, corporativistas, personas importantes de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. La razón era que, una vez más, los mexicanos más pobres o menos educados podían mal influenciar la elección porque no estaban listos para ser ciudadanos. O sea, no todos votaban, ¿no? Por eso no les impedían el voto. Un reconocimiento de niveles de gobierno,
Ya en 1824 se reconocía que había lo federal, lo estatal y lo municipal. No obstante, más adelante se quita esa idea, porque ya viene la Constitución de 1836. Recuerden que la del 24 hablaba de la República Federal, ahora la nación, y era república, pero ya no es federal, o sea, elimina los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que el gobierno sea más centralista y que el gobierno central se encargue de todo, ¿no? Y ya dejan de ser estados y pasan a ser departamentos, los actuales estados que conocemos, ¿no? Baja California Sur, Sonora, ese tipo de estados. Antes eran estados, desaparecen con la Constitución de 1833, se llaman departamentos, el gobierno central comandaba más, ¿no? Mandaba más. Además, diferentes invasiones extranjeras se suscitaron durante el periodo de los 30 contra los franceses, aquí llamada Guerra de los Pasteles por reclamos de algunos franceses que invirtieron aquí. Los Estados Unidos, cuando se anexan Texas en 36 y pelean por la división de territorial en el 46 y ganan los gringos en el 48. España, que también entró por ahí por los 29, 1829, 1830, por querer invadir por segunda vez, pero no lo logra. Ya España reconoce a México en 1836, ¿no? Entonces, en 1836 cambian de estados a provincias, el gobierno más centralista, y vienen dos partidos, el conservador y el liberal. Y ahí venía el debate de cómo gobernar, ¿no? Ya saben, la postura conservadora y obviamente la liberal, ¿no? Y un principal tema, pues la religión. En México, dice, desde 1822 a 47 existieron un acta constitutiva, 3 constituciones, un acta de reforma y 3 golpes de estado, para que vean la inestabilidad que existía. O sea, sucedieron otras constituciones, varias constituciones por ahí, hasta que se llega a la de 1857 con Benito Juárez principalmente. Se regresa a la República Federal, ¿sí? Democrática, o sea, vuelven los estados, ya no hay provincias. Lo que mejora o lo que innova la Constitución de 1857 es que ya hay y se reconocen los derechos individuales, ¿no? Salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera, y principalmente el tema del voto, ¿no? Y ahí viene supuestamente el voto directo, entre comillas, ¿no? Por eso ya le llaman voto popular, ¿no? Entonces se vuelve a lo que se establecía en 1824, se quita lo de las provincias nuevamente, y Benito Juárez apoya la idea liberal, ¿no? Separando más adelante y durante ese periodo la iglesia principalmente del gobierno. Entonces Benito Juárez viene con estas ideas principalmente liberales que se expresan en la Constitución de 1857. La república es federal, división de poderes, niveles de gobierno otra vez, estados, el voto popular. No obstante, esto no sirvió porque aparecería a la escena Porfirio Díaz, y en esa presidencia era muy fácil obtenía las elecciones y reelecciones. La Constitución establecía el respeto a la reelección. En algunos momentos no se quería, o se estableció con el Tratado de Tacubaya, Texcoco, no lo recuerdo, que había elecciones, pero se podía reelegir, pero no de manera indefinida. No podía estar alguien de manera indefinida reeligiéndose. Porfirio Díaz en 1890 viola estos principios y dijo: yo me voy a reelegir de forma indefinida, ¿no? Por eso en 1890 por ahí México se empieza un poco a enojar y a levantar así en armas. No obstante, Porfirio Díaz logra mantenerse hasta 1917, ¿no? Y fue obviamente un gobierno muy central, pero con división de poderes, niveles de gobierno, ya había derechos, el voto universal, ¿no? Separación de la iglesia-estado, se avanzó. Pero Porfirio Díaz mantuvo un gobierno muy autoritario, ¿no? Del mismo sistema político mexicano. Ya en el 17 pues viene toda esta transformación revolucionaria, ¿no? Venustiano Carranza establece la ley de elecciones de los poderes federales, que esta fue la primer reforma electoral, que prácticamente dijo: el gobierno va a resolver o a mantener o a controlar las elecciones, ¿no? Y entonces ya el gobierno por ahí controlaba las elecciones y lo establecía en la Constitución, ¿no? Ya después vienen otras reformas por ahí que voy a pedir que ustedes analicen como tarea. Pero antes de eso, Plutarco Elías Calles establece los partidos. Ya había Partido Comunista Obrero, por ejemplo, pero ningún partido había sido aceptado hasta 1928, que el Partido Nacional Revolucionario, y el Partido Revolucionario, que se convierte en el PRI en 1946. Entonces no viene el sistema de partidos a establecerse después de 1917, a consolidarse. Sí viene a la escena, pero no se consolida, y ya más adelante se consolida con alguna reforma, principalmente la reforma electoral de 1946,
que te permite ahora sí un sistema de partidos. Hay una institución que establece los procesos electorales en México, ya viene la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se destaca la experimentación de reformas que pretenden frenar el monopolio del PRI, pero ya se acepta también una contraparte y más adelante por ahí viene el PAN, ¿no? Entonces viene una serie de reformas electorales pues ya te dicen cómo los partidos deben de aparecer y a apostar y a trabajar en el sistema político mexicano, ¿no? Por ahí les voy a dejar este link también, parte de la tarea para que realicen la actividad que es de aquí, se las explico aquí también. La actividad es, una vez que se metan a esta exposición o este trabajo en internet, van a resumir las principales características de las reformas electorales que llevaron a establecer lo que hoy tenemos como el actual sistema político mexicano. Ya les conté la historia, y aquí está, de cómo surge el sistema político mexicano, su evolución. Aquí está principalmente las características generales del sistema político mexicano, cómo evoluciona con las constituciones, ¿sí? Las formas de gobierno, las formas de organización, todos están aquí. Y se llega hasta lo importante que son reformas electorales que permite la mayor participación de partidos políticos, que obviamente el PRI no quería tampoco, ¿no? Entonces, después de estas reformas, de 1946, vienen otras reformas que se explican aquí también, que les voy a pedir resuman como los puntos más importantes, y ese va a ser el trabajo, ¿no? Entonces, ahí que terminamos. Cualquier duda, ya saben, compañeros, en el foro de dudas, en preguntas o a mi correo. Nos vemos, compañeros, hasta luego.